¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu Fórmula. Está de regreso la Fórmula 1. Por fin volvimos a ver monoplazas rodando, girando en pista, y no solamente vimos eso, sino que vimos el inicio de una nueva era con el cambio de regulaciones que hubo para este año y que habrá para este año, a partir de este año mejor dicho, en la temporada 2022. Y hay varias cosas que tenemos que destacar. Fueron unos primeros test de Barcelona que, bien, si no son los oficiales, no están dictaminados por la Fórmula 1 como los test oficiales para este año, y por esa misma razón no fueron televisados, que fue una contradicción y un sabor bastante agridulce. Por un lado, la emoción de que por fin vamos a ver estos nuevos monoplazas y que tenemos Fórmula 1 nuevamente, pero por otro lado que no pudimos verlos, no fueron transmitidos. Esto evidentemente fue por temas contractuales con Bahrein, que obtuvo la exclusividad y que pagaron literalmente para ellos tener únicamente la exclusividad de los test de pretemporada y que fueran los televisados. Entonces tuvimos sensaciones raras, había a veces mucha información, estábamos viendo fotos, veíamos uno que otro video, había algunos insiders, algunos periodistas que estaban desde ahí mandando imágenes y que nos fueron revelando diferentes cosas, y que así fue como pudimos enterarnos de lo que sucedió en general a lo largo de esta sesión, a pesar de que no podemos entrar en todos los detalles, y evidentemente hubo cosas que se nos escaparon. Algo también que hay que recordar de estos test, sobre todo de estos primeros de Barcelona, pero incluso eso también se lleva para los de Bahrein, es que lo que veamos aquí no es definitivo. Es decir, el objetivo de aquí no es ser el más rápido. El objetivo de estos test de pretemporada es obtener la mayor cantidad de información y de datos posibles. Con las cosas positivas que nos quedamos, primero es con la velocidad de los monoplazas. Es decir, cuando se anunciaron estos nuevos cambios, siendo unos monoplazas más pesados, entre otras cosas que fueron en los cambios de regulación, se esperaba que fueran mucho más lentos. Sin embargo, quien obtuvo el tiempo más rápido al final de esta primera sesión se quedó a menos de 3 segundos de lo que fue la pole position del año pasado. Eso sin tomar en cuenta que la curva 10 del circuito de Barcelona fue modificada, lo cual aumentaba un segundo en cuanto al tiempo de los monoplazas. Eso entonces es de resaltar, ya que están muy rápidos, y creo que vamos a ver esta marca. Las marcas del año pasado se van a acabar rompiendo conforme avance la temporada. Lo segundo es cómo se adaptaron los equipos en general. Comparándolo, por ejemplo, con otros cambios de reglamentaciones que ha habido, tal vez el del 2014, los equipos llegaron seguros, sabían lo que hacían, es decir, salvo algunos ejemplos, todos llegaron como ya sabiendo y preparados para esta nueva era y para estos cambios. El objetivo principal, y como se puede determinar si fue una buena sesión y para las escuderías, es si superaron las 100 vueltas o no. 8 de los 10 equipos lo lograron, con excepción de 2 que tuvieron bastantes problemas. Y por último, tratando con estas nuevas regulaciones de que todos los monoplazas sean más parecidos y que haya más competencia, nos topamos con que cada uno de los diseños y de los liveries y por las cuestiones técnicas que cada uno de los equipos apostó, hace que todos sean diferentes. Es decir, hay tanta variedad que creo que tenemos que remontarnos a bastantes años para ver que sean tan diferentes un monoplaza de otro, cada uno apostando por lo que cree que más le va a convenir y con estrategias decantadas, unos con más énfasis que otros. Bueno, pero entonces vamos para empezar con el análisis individual de los equipos. Primero, con la escudería que rodó más vueltas y para la que, desde mi punto de vista, tuvo el día más sólido. Y es, por supuesto, la escudería del cabalino rampante Ferrari, que completaron 153 vueltas. Ambos pilotos fueron los que subieron a este F175, que está precioso, se ve hermoso en pista y se ve muy distinto con una tendencia destacada, unos pontones bastante anchos, que es por lo que están apostando, innovando por supuesto a lo que estábamos acostumbrados en la era pasada. Una escudería Ferrari que detuvo el desarrollo de su monoplaza 2021 a mitad de temporada prácticamente para apostar con todo en 2022, y por ahora se ve que mínimo le está rindiendo frutos, ya que se ven confiados, se ven seguros, pasaron el día sin ningún tipo de problema. Y no solamente fueron rápidos, sino que estuvieron marcando tandas que hace ver que Ferrari puede ser que esté de regreso este año. Charles Leclerc entonces teniendo por la mayor parte del día y de este primer día de test el tiempo más rápido, hasta que llegó Lando Norris en la última hora y se lo acabó rebatando, siendo el único piloto que bajó el cronómetro del 1.20, Lando Norris marcando un tiempo de 1.19.568. A diferencia de la escudería italiana, McLaren nada más optó porque el primer día se subiera un piloto, quien fue Lando Norris. Completó
Así por apenitas alcanzó a superar las 100 vueltas, completó en total 101 vueltas. Y es que tuvieron en cierto momento un problema. Provocaron la única bandera roja de la sesión y fue que cuando querían salir de boxes, su coche se quedó completamente parado. Lo regresaron, desmontaron gran parte del monoplaza, lo volvieron a armar y lo que entonces parecía que podría ser el fin de la sesión no lo acabó siendo así. Salió Lando y con el neumático C4 es casi el más blando porque el C5 es el más blando, el C1 es el más duro. Lando Norris con C4 a diferencia de los Ferrari que estuvieron con C3 fue como el británico marcó el tiempo más rápido. Algo que para esto la joyita de McLaren declaró, yo no quería ser P1. Preferiría ser el último porque ahora las expectativas serán muy altas y todos piensan que somos increíbles. Creo que solo tuvimos un plan diferente a los demás, pero creo que en los siguientes días veremos a varios mucho más rápidos que yo. En cuanto al monoplaza se refiere, se veía muy bonito, me gustó muchísimo más y cambió mi perspectiva de lo que había visto en la presentación a cuando lo vi en pista. Me encantó cómo se ve en pista y un monoplaza que apostó con la altura y estaba casi pegado, estaba a ras de suelo. McLaren apostando igual por una tendencia, también al igual que Ferrari, con unos pontones más anchos. Sin embargo, con ese asterisco que parece que a lo mejor puede haber algún problema de fiabilidad cuando a Lando Norris se le paró tal cual el monoplaza. Pero esto es normal, ya que apenas estamos encendiendo los monoplazas. Si esto siguiera pasando en los siguientes días de test, habría que ponerlo, pero dudo que pase mucho. Pero entonces McLaren confirmando que en 2022, mínimo en el primer día de test, se ve fuerte. Vámonos ahora con la escudería, con el equipo campeón, que son Mercedes. Mercedes que regresa y abandonó este monoplaza muy bonito que estuvieron con los últimos 2 años en negro y volvieron a plateado, el clásico color de Mercedes. George Russell fue quien lanzó y quien inició la práctica para la escudería de las 3 flechas y debutó con el W13. Un W13 que parece ser el menos innovador, o no más innovador, pero el más conservador de los nuevos monoplazas, con una zona trasera bastante compacta y como que tratando un poco de copiar y de adaptarse lo más posible en esta era a lo que eran los monoplazas de la era pasada. Es decir, tratando de jugar básicamente a lo que les funcionó sin arriesgar mucho. Una sesión que no mostró ningún problema de fiabilidad para la escudería de las 3 flechas, en la que la inicia primero el George Russell, curiosamente recorriendo 77 vueltas, que era pues el número de monoplaza que tenía Valtteri Bottas, y después por la tarde Lewis Hamilton. Y mientras, aparte fue chistoso porque mientras estaba Russell rodando, se veía ahí como a Hamilton de incógnito, como que espiando ahí en el garage de Red Bull, pero ahí anda haciendo su labor, diciendo Hamilton que podría ser de las temporadas que, pues bueno, más competitivas y que más le gustaría un Hamilton renovado. Nos vamos con la competencia directa de Mercedes y la escudería que tiene al actual campeón del mundo, Max Verstappen, que mostró por primera vez desde 2014 el número 1 en un monoplaza y que fue el RB18 el que se llevó todos los reflectores, ya que lo que vimos en la presentación de este mismo fue simplemente el mismo render o el mismo monoplaza que nos había dado básicamente la Fórmula 1 como prototipo, pintado únicamente con los colores de Red Bull y con el livery. Y cuando lo sacan por fin hoy, no se había filtrado, nos dejó con la boca abierta a todos, con lo diferente, con lo arriesgado y con lo innovador que es el RB18 y que parece que nuevamente Adrian Newey le acaba de dar al clavo con su genialidad, revolucionando todo esto. Un monoplaza RB18 que estaremos analizando más puntualmente y detalladamente por qué lo hace tan especial mañana, una vez que Sergio Pérez ya también se haya subido y haya rodado, porque hoy únicamente estuvo Verstappen en pista, siendo el piloto que más vueltas recorrió, completando 147, demostrando una tremenda fiabilidad en el RB18, con una estrategia muy distinta, por ejemplo, lo que hace Ferrari o lo que hace McLaren. Red Bull apostando con los neumáticos C2, un compuesto más duro, con bastante gasolina, por lo que entonces se apreciaba un monoplaza bastante pesado, que incluso acabó llevando a Verstappen a la grava en cierto momento. Verstappen diciendo que no hay nada de qué preocuparse, es muy normal, porque, bueno, pues en un tema de balance posiblemente ahí, y Max Verstappen tratando de exprimir el coche a ver a dónde podía arriesgar y dónde no, tratando de adaptarse a este nuevo concepto. Pero de ahí en fuera, siendo el monoplaza que sin duda alguna es de los que todos están hablando, y de los que más llamó la atención y que se llevó los reflectores hoy y que mañana puntualmente estaremos analizando tras el segundo test de
temporada en Barcelona. Max Verstappen comentando que el auto es demasiado diferente a lo que estábamos acostumbrados a las temporadas pasadas, y un Red Bull que también experimentó, por ejemplo, para la sesión de la tarde, abrieron las branquias para probar la refrigeración del monoplaza. También siendo un monoplaza que, al igual con McLaren, son los únicos que apuestan por una suspensión de tipo pull rod. Es decir, todo esto hace que Red Bull esté como un candidato sólido a primera vista, por lo que presentó en su monoplaza tan innovador, de la mano, por supuesto, de Adrian Newey. Al igual que Red Bull, la escudería pequeña de estos mismos siendo AlphaTauri, apostando con una misma estrategia y programa para sus pilotos, siendo Yuki Tsunoda el único de los dos pilotos de AlphaTauri que rodó, y mostrando también un AlphaTauri que se ve bastante elegante y con cierta tendencia un poco en el Red Bull, basándose en él, en el RB18, pero mostrando que también es un monoplaza único. ¿A qué me refiero? Tal vez los pontones y esta parte trasera del monoplaza del AT03, como con la tendencia del RB18, sin embargo no tan extremo. Pero, por ejemplo, teniendo un alerón delantero y una nariz única y muy diferente a lo que presenta el RB18, es decir, mostrando también su sello único. Una sesión para AlphaTauri que creo que fue redonda y es sólida, ya que estas sesiones, acuérdense que no son para llamar la atención y para ver todo lo que traen, ¿no? Sino para poder rodar, probar el nuevo monoplaza para una nueva era y, sobre todo, captar la mayor cantidad de data y de estadística posible, y creo que AlphaTauri lo hizo excelente en eso. Aston Martin, quien fue de los que nos presentó uno de los monoplazas más únicos y diferentes en la parrilla, ya luego veremos más adelante si pueden dar con el clavo y si sí logran con este diferenciador de monoplaza lograr cosas importantes. También muestran una sesión bastante sólida, sobre todo si tomamos en cuenta como referencia lo mostrado en años pasados, antes siendo, bueno, el año pasado ya Aston Martin, pero antes eso siendo Racing Point, antes siendo Force India, tenían problemas en los test, no lograban completar vueltas, es decir, no pasaban estos de una manera armoniosa, contrario a lo que sucede ahora. Se ven sólidos, se ven confiados, pueden recaudar data y estadística importante, y con prácticamente ningún problema a lo largo de toda la sesión. Vámonos ahora con el plan. Todo esto que pasó hoy será parte del plan que tiene Alpine de la mano de Fernando Alonso. Fernando Alonso fue el único de los dos pilotos que se subió en la escudería francesa. Rodó 127 vueltas. Sin embargo, a mí me dejó una que otra duda. Primero, nos presentaron en la mañana problemas con el DRS, para lo que después en la tarde simplemente decidieron no abrirlo. Esto no es tan alarmante porque a fin de cuentas es el DRS, es decir, no es un tema en el que sea de motor o algún tema de estos, que por cierto se rumoraba que puede tener problemas de fiabilidad del motor, el cual no los tiene. También entonces ya después de eso para la tarde, Fernando Alonso se sube a una tanda larguísima con el compuesto de neumático C1. Y con una tanda, como dije, muy larga y con mucha gasolina, con mucho combustible cargado. A diferencia de lo que hicieron en la mañana, que fue con un compuesto de neumático C3. En la tarde lo hicieron con uno de C1, con una tanda muy larga de Fernando Alonso. Ahí mostrando que tampoco tenían tantos problemas de fiabilidad. Sin embargo, el Alpine, siendo de los monoplazas de los que más esperaba por todo esto que giraba en torno al plan, que ya Fernando Alonso ha dicho que no tiene idea, que muchos incluso periodistas como Luis Lobato han dicho que de qué hablan, de qué plan hablan, siendo de los que más esperaban, desde que muestran su livery, bueno, es decir, su diseño, su monoplaza, se ve bastante conservador a lo que esperábamos. Esperábamos algo innovador, sin embargo, bastante conservadores. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, son los test. Se lograron completar las vueltas deseadas y se logró recaudar información. Y también lograron experimentar, por ejemplo, de repente salieron con una branquia tapada, con la otra no, y nos puede mostrar el monoplaza que tiene una tendencia, es decir, una idea similar a la de Red Bull, aunque mucho más sencilla y más conservadora a lo de la escudería austriaca. Y enfatizando también los de Alpine, que para este año ellos apostaron más por el rendimiento que por la fiabilidad. Entonces eso también va a ser algo importante que vamos a tener que ver a lo largo de la temporada. Vámonos con Williams ahora, que también tuvo uno de los pilotos debutantes. Sin embargo, eso fue hasta la tarde. Primero inició Nicolás Latifi. Nicolás Latifi, el Williams, nos presentó una parte innovadora. Había un agujero, tal cual, en los pontones. Algo que ningún otro monoplaza lo presentó. Esperemos que esto sea el regreso entonces para que la escudería histórica ya nuevamente empiece a innovar. También un Williams que estuvo en la mayor parte del tiempo llenado de pintura verde. Esta pintura que justamente es para comprobar los flujos del coche. Y después de esto, después de Latifi, Albon regresa a la Fórmula 1.
y prueba por primera vez un Williams. Con en la tarde, él recorre 66 vueltas. Finalizaremos con las únicas 2 escuderías que no lograron superar la marca de las 100 vueltas. La penúltima que menos vueltas tuvo fue Haas, que tuvo un desastre de sesión. Siendo cuando lo vemos a primera vista, sobre todo después del shakedown y de lo que nos habían presentado, siendo los primeros en sacar su monoplaza, aunque fue nada más de un render, ya con el shakedown logramos ver que es de los, y también es confirmado por los ingenieros que estuvieron en pista, de los monoplazas más desarrollados. Es decir, se le ven detalles que se nota que han trabajado mucho en este ejemplar, que confirma evidentemente lo que nos decían desde el año pasado, que tiraron cualquier desarrollo que le pudieron haber hecho a su monoplaza el 2021 para enfocarse en el 2022, y así se confirma, porque vemos que simplemente es un monoplaza muy desarrollado, con muchos detalles. Sin embargo, tuvieron un desastre total de sesión. Primero, problemas en la bomba de combustible, después una fuga en el sistema de refrigeración, después en la tarde hubieron daños en el suelo, y después de eso salieron a rodar y de la nada salió una pieza volando, se desprendió tal cual. O sea, un desastre total para Haas. Esto significa que su plan, valga la redundancia, como el de Alpine, no el de Alpine, pero su plan fracasó. No, vuelvo a lo mismo, es un día. Si esto lo siguen acarreando para mañana y para pasado, ahí sí hay que preocuparse. Pero un día independiente no puede definir lo que va a ser ese monoplaza y mucho menos el desempeño del equipo a lo largo de la temporada. La escudería, de Estados Unidos, que está más inspirada también con la economía y con los patrocinios rusos, únicamente logró 43 vueltas. Finalizamos con la escudería que menos vueltas pudo girar. 32 vueltas fue lo que hizo Alfa Romeo. Y iniciando ni siquiera con su nuevo piloto, el único debutante que tendremos, Wang Yuzhou, él no estuvo ni siquiera en la sesión de hoy. Por tema contractual fue Robert Kubica, que a pesar de que es lindo verlo arriba del monoplaza, él fue entonces el que inicia. Pero creo que tampoco hubiera hecho mucha diferencia si hubiera estado Wang Yuzhou, porque Kubica únicamente pudo girar 9 vueltas. Tuvieron un problema que no lograban detectar Alfa Romeo y estuvieron horas y horas enteras en el garage tratando de resolverlo. Ya para la tarde, Valtteri Bottas, después de haber estado en Mercedes, logra girar nada más 23 vueltas porque también luego tiene que regresar al garage. Todo esto aparte acompañado de un monoplaza camuflajeado totalmente, porque es el único que no lo ha presentado oficialmente su livery. Entonces, como que Alfa Romeo nos deja una sensación de que no estaban preparados, de que no se prepararon, como que todo muy hecho al aventón, a pesar de que, nuevamente lo digo, esta sesión no determina lo que va a ser la temporada para ninguna escudería, pero nos da una idea mínimo de la logística que pueden seguir y de las innovaciones, sobre todo, que presentan en sus monoplazas. Mañana tendremos entonces el segundo día de test en Barcelona, en donde probarán estos nuevos monoplazas de la nueva era. 5 pilotos que todavía no se han subido: Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Wang Yuzhou, Esteban Ocon y, por supuesto, el mexicano Sergio Checo Pérez, en quien nos estaremos enfocando en el video resumen de mañana, en la actuación del mexicano, las sensaciones del tapatío y, sobre todo, en el RB18 y la genialidad y magia de Adrian Newey a la hora de innovar para construir este monoplaza. Aún así, si ustedes quieren mantenerse al tanto y saber toda la información de lo que va sucediendo en este segundo día de test, de lo que vamos nosotros encontrando, los videos, las imágenes, las impresiones de la gente que está ahí cerca, síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1. Visite nuestra página web www.tuformula.com.mx. Esto es Tu Fórmula.